¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en los fundamentos del hardware aeronáutico, un tema que es, de verdad, crucial para cualquier técnico de mantenimiento. Muy bien. Para arrancar, vamos a plantear una pregunta que va directo al grano, que nos ayuda a entender por qué este tema es tan, pero tan importante. Y la respuesta es tan simple como impactante. Todo. En la aviación, la pieza más pequeña puede ser, sin exagerar, la más importante de todas. Y esto es algo que un técnico siempre debe tener presente. Bueno, empecemos por el principio de todo. La base absoluta de casi cualquier elemento de fijación, la rosca. Antes de poder entender pernos, tornillos y demás, tenemos que tener bien claro qué es una rosca. Esencialmente, es esa ranura en forma de espiral que vemos en un cilindro, y su función principal es unir dos piezas. Fíjense qué interesante. Con solo 4 parámetros se define la identidad y la función de cada rosca. La cresta y el valle le dan la forma, y el paso y el diámetro nominal, bueno, esos definen sus dimensiones, son como su ADN. Perfecto. Ahora que ya entendemos la anatomía básica, veamos cómo, a partir de ahí, se arma toda la familia de sujetadores aeronáuticos. A ver, la confusión más común es entre pernos y tornillos. La diferencia principal está en la fuerza para la que están diseñados y cómo se usan. Los pernos son para estructuras que aguantan cargas enormes, mientras que los tornillos se usan para aplicaciones con cargas mucho menores. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Resume las diferencias clave que un técnico tiene que reconocer sí o sí. Y ojo a esto. En un perno, el torque se aplica girando la tuerca. En un tornillo, se aplica directamente a la cabeza. Esa es una distinción fundamental en el taller. Luego tenemos al espárrago. Es otro jugador clave en este equipo. Imagínense un tornillo sin cabeza, con rosca en los dos extremos. Es la solución perfecta para unir piezas en esos lugares súper apretados, donde la cabeza de un perno simplemente no entraría. Claro que los sujetadores necesitan a su contraparte. Y si bien las tuercas comunes existen, en aviación la seguridad lo es todo. Por eso, las tuercas autofrenantes y las de tipo castillo son vitales. Combaten el aflojamiento por vibración, que es un enemigo silencioso pero muy peligroso para la seguridad. Bueno, con tanta variedad de piezas, la identificación correcta no es solo una habilidad más, es una regla de oro por seguridad. Para este trabajo, la herramienta principal es la galga de roscas. Es muy importante entender que no es un instrumento para medir con precisión, sino una herramienta de referencia. Nos ayuda a identificar rápido y bien cuál es el paso correcto de una rosca. Usarla es un proceso súper sencillo de 4 pasos. Se elige una de las láminas. Se presiona contra los hilos de la rosca y se busca la que encaje a la perfección, sin que se vea luz ni se mueva. El paso correcto va a estar grabado en esa misma lámina. Y aquí es donde todo encaja. Entender el código de un sujetador. Por ejemplo, si vemos media pulgada, menos 13 por 2 pulgadas, eso nos está diciendo su diámetro, el paso de la rosca y su longitud. Es como leer su documento de identidad. Pero ojo, identificar la pieza es solo la mitad del camino. Estas deben cumplir con estándares de aviación que son increíblemente estrictos. Esta definición de la FAA es súper clara. Un perno de una ferretería común y corriente nunca, pero nunca se puede usar en un avión. Detrás de una pieza aeronáutica estándar hay una especificación que controla absolutamente todo. Su diseño, los materiales, cómo se fabrica y las pruebas que pasa. Como técnicos, se van a encontrar con estas 3 siglas todo el tiempo. AN, MS y NAS. Son sellos de garantía. Certifican que una pieza está fabricada con las especificaciones más altas posibles para poder usarse en aviación. ¿Y por qué son tan importantes estos estándares? Bueno, por 2 razones clave: intercambiabilidad y rendimiento garantizado. Esto quiere decir que un perno AN de reemplazo es un duplicado exacto y totalmente confiable del original, y esa es la base de un mantenimiento seguro. Para terminar, vamos a conectar todos estos componentes con los conceptos de precisión que gobiernan cómo funcionan juntos. En un mundo ideal, cada pieza tendría una medida exacta, pero en el mundo real trabajamos con la tolerancia, que es
Es esa variación mínima, permitida e inevitable, que se produce durante la fabricación. Entender la tolerancia nos lleva directo a los tipos de ajuste. Si hay un ajuste con holgura, quiere decir que queda un espacio y las piezas se pueden mover. Por el otro lado, en un ajuste con interferencia, el eje es un poquito más grande que el agujero, y eso crea una unión a presión que bloquea las piezas. Y estamos hablando de una precisión extrema, ¿eh? Las tolerancias en aviación a menudo se miden en micras, 1/1000 de milímetro. Es un nivel de exactitud que el ojo humano simplemente no puede captar. Y así, volvemos al principio. El conocimiento profundo de un técnico sobre cada pieza de hardware no es solo teoría, es un pilar fundamental de la seguridad aérea. Cada rosca, cada perno y cada tolerancia que se verifica asegura la integridad estructural de cada vuelo. Lo que vimos es la base de hoy, pero la aviación no para de evolucionar. Con la llegada de materiales compuestos cada vez más avanzados, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿cómo va a tener que cambiar todo este hardware para estar a la altura de los desafíos de la próxima generación de aeronaves?